En este video vamos a abordar acerca de cómo confeccionar una planilla de calificaciones con promedios automáticos en Excel. Acá ya tenemos una planilla, un modelo de planilla posible que puede ser modificado, ¿no? Acá podemos ingresar el apellido y nombre del alumno, podemos ingresar varios alumnos y podemos ver ahí que yo la separé por trimestre, pero esto es totalmente modificable. Es un ejemplo de cómo podríamos hacer una planilla de calificaciones para que Excel me calcule el promedio automáticamente, ¿no? Acá vemos que ya están cargadas las fórmulas y todo lo relacionado con el promedio. Ya vamos a ver más adelante en este video cómo vamos a hacer esta planilla, ¿no? Acá les quería mostrar un poco de cómo trabaja la planilla ya realizada. Acá yo voy cargando las notas y automáticamente se van apareciendo los promedios y el promedio redondeado, y por último el promedio de los 3 trimestres que es tan necesario calcular. Entonces nosotros con solo modificar las notas, Excel nos va a modificar los promedios una vez que le ingresemos las fórmulas necesarias para que Excel trabaje automáticamente a medida que nosotros agregamos las notas de cada uno de los ítems que tengamos marcados, ¿sí? Bueno, esto es para mostrarles, ¿sí? Ahora vamos a empezar a elaborar la planilla. Vemos que esta planilla tiene una primera columna donde dice, bueno, apellido y nombre. Bueno, vamos a hacer la primera columna, apellido y nombre. Y vamos a seleccionar las dos celdas y la vamos a combinar y centrar para que sea más grande esa celda y pueda abarcar dos celdas en la segunda columna. Y en la segunda columna vemos que está el primer trimestre y que tiene en este caso 4 columnas abarcadas, ¿no? Ahí tenemos 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Las seleccionamos y ponemos combinar y centrar para que estén 4 columnas abarcadas por una celda donde vamos a poner el primer trimestre. De ahí en cada una de esas celdas vamos a poner los ítems que queremos evaluar y el promedio del trimestre. Y bueno, acá tenemos un promedio redondeado, es decir, en realidad vamos a tener que hacer 5 celdas que abarquen esa columna. Entonces vamos ahí y le vamos a agregar una columna más, o sea, vamos a combinar y centrar una columna más para que el primer trimestre abarque 5 columnas. Y en cada una de las columnas vamos a poner trabajo práctico, por ejemplo, o el ítem que queramos evaluar. En la segunda columna vamos a poner participación en clase, o si queremos evaluar eso, si no, otro ítem que nosotros consideremos importante para evaluar. En la tercera columna vamos a poner evaluación escrita. En la cuarta columna vamos a poner promedio del trimestre. Y en la quinta columna vamos a poner promedio redondeado. Es decir, para que Excel me redondee a los decimales que yo quiera, entonces no tengo que estar haciendo el cálculo cada vez que quiera hacer un promedio, ¿no? Bueno, vamos a ver acá que son muy grandes los espacios de las columnas, entonces vamos a seleccionar todas las columnas, las 5 columnas, vamos a hacer clic derecho con el botón del mouse y vamos a poner ancho de columna. Y vamos a empezar a probar, vamos a poner un ancho de 10
y vemos que las letras quedan fuera del. Entonces vamos a agrandar un poco la columna y vamos a hacer ajustar texto y vamos a centrarlo. Y cada una de esas celdas le vamos a ajustar texto y lo vamos a centrar. Seleccionamos, ajustamos texto y centramos. Y así con cada una de las columnas para que quede más estético. Ajustamos texto y centramos. Bien, vemos que todavía queda un poco desprolijo, entonces vamos a cambiarle el tamaño de la letra, vamos a hacerla en 10 para que quede un poco más prolijo, ¿sí? Y una vez que ya tengamos esto, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar, vamos a copiar y vamos a pegar para no volver a hacer lo mismo. Ya tenemos, copiamos y pegamos. Recuerden que hacer con la primera herramienta de copiar y pegar, y ya vamos a tener nuestros formatos de planilla copiados y pegados, nada más que le vamos a cambiar en este caso segundo trimestre y tercer trimestre. Ahí ya tenemos nuestras columnas. Ahora vamos a ver si todo esto entra en una hoja. Entonces vamos a ir a diseño de página y vamos a ir a márgenes y le vamos a poner un margen estrecho. Vemos que la hoja tendría que estar en horizontal, entonces ponemos el tamaño y vamos a la orientación en horizontal. Y vemos que acá el margen queda fuera, o sea, todas las columnas quedan fuera del margen. Entonces vamos a seleccionarla toda de nuevo y vamos a cambiarle el ancho de columna y vamos a poner un valor más bajo, vamos a decir 7 por ejemplo, y ahí tenemos aproximadamente, vamos a bajar un poco más para ver si se acomoda y queda un poco desprolijo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos un poco más prolijo. Lo que vamos a hacer es centrar esto que quedó descentrado y ver si queda prolijo, y si no vamos a tener que achicarle un poco más la letra hasta que quede prolijo, ¿no? Entonces seleccionamos todo, centramos y vamos a cambiar un poco más la letra más chica porque todavía está improlijo, ¿no? Vemos que todavía no queda prolijo, le pasamos una letra, tamaño de letra 8, y entonces ahí ya podemos ver que queda un poco mejor la presentación de esta columna, de esta planilla. Ahora vamos a ver si le podemos dar un margen estrecho y vamos a ver cómo queda para imprimir. Vemos que acá no nos aparecen las líneas de división, ¿no? Es porque no las seleccionamos. Entonces vamos a hacer esto vemos que nos falta acá una columna donde dice promedio general. Entonces vamos a tener que acá en esta columna poner promedio general. Y esto quedó fuera de la hoja, entonces vamos a ver cómo podemos agregarla para que quede dentro de la hoja. Entonces vamos a tener que ver si podemos modificar un poco más chico el tamaño el ancho de la celda para que esto quede dentro del margen. Le ponemos un tamaño 6, vemos que es muy pequeño, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un tamaño 7 y
achicar un poco la celda donde va el apellido y nombre. Bueno, ya tenemos nuestra celda. Nos estaría faltando ponerle las divisiones. Acá lo vamos a poner con negrita para resaltar los títulos. Esto es un poco estético, ¿no? Y vamos a seleccionar todo y vamos a ponerle el color de fondo que tenemos ahí en el tallito ese, color de fondo verde, y vamos a seleccionar toda nuestra planilla, y vamos a ponerle todos los bordes. Ahí nos quedó los bordes marcados, entonces vamos a ver y queda para imprimir, ¿no? Queda con sus bordes y con su formato. Bueno, ahora viene lo importante de la planilla, ¿no? Vamos a ahí podemos ingresar las notas, ¿sí? Y acá donde dice promedio del trimestre vamos a insertar una función. Acá tenemos en este símbolo tenemos la función. Ahí tenemos, dentro de las funciones ponemos promedio, que ahí tenemos la función promedio, ponemos aceptar y nos pide los números que van a ser de promedio. Entonces vamos a seleccionar qué rango, estos tres números, ¿sí? Y ahí me queda calculado el promedio, pongo aceptar y ya me calculó el promedio de esos tres notas. Vamos a centrar esto para que quede más prolijo y vamos a ir a esta columna donde dice promedio redondeado. Entonces también una función, y ahí la función redondear, pongo aceptar y me dice qué número voy a redondear, y yo le voy a decir el número que está en esta columna, que es el promedio, y con cuántos decimales lo voy a redondear, con 2. Pongo aceptar, ¿sí? Ya tengo mi fórmula. Entonces ahora voy a copiar, voy a seleccionar todo y copiarlo. Selecciono todo esto teniendo apretada la tecla control, mayúscula, y selecciono, y luego voy a pegar en las otras filas que tengo para poder ya tener mi promedio, ¿no? Ya tengo mis promedios en cada uno de los trimestres. Ahí puedo ver que se modificó algunas notas, se modifica el promedio. Ya tengo mis fórmulas para calcular los promedios y ahora me faltaría sacar el promedio general. El promedio general también una función promedio, y ahí me va a pedir los números que quiero que sean en el promedio. O sea, acá en este caso es el promedio redondeado del primer trimestre. Luego selecciono la otra, en el otro casillero, el promedio redondeado del segundo trimestre, y luego en el otro casillero el promedio redondeado del tercer trimestre. Ya tengo el segundo y el tercer trimestre, y aprieto aceptar y ya la fórmula Excel me redondeó el promedio de los 3 trimestres, que es el promedio general. Y así puedo avanzar e ir cargando alumnos, cargando las notas, y lo que vamos a hacer es copiar las fórmulas. Ahí aparece una cruz negra y arrastro las fórmulas, ¿verdad? Hago un clic ahí, aparece una cruz negra, arrastro y me arrastra la fórmula. Esto va a quedar así como con símbolos hasta que yo le ingrese algún valor a las notas y pueda Excel pueda calcular los promedios. Entonces ahí vemos que ingreso un 4 y me va calculando el promedio de cada una de las notas que yo ingreso, ¿sí? De la suma de las 3 notas que yo ingreso. Ahí le cambio los valores y veo cómo va cambiando el promedio y el promedio redondeado.
de cada uno de esos valores. Vamos a copiar toda la fórmula a todas las planillas, perdón, a todas las columnas para que quede ya la fórmula marcada, y lo que vamos a hacer es cambiarle algunos colores, ¿no? Para distinguir las celdas donde está el promedio, le pongo un fondo distinto para distinguir los lugares donde están las fórmulas que me calculan el promedio. Y para el promedio general le podemos poner un color distinto a los anteriores para identificar que ahí hay una fórmula que me va a permitir calcular los promedios. Y de esta manera hemos elaborado una planilla de calificaciones de manera que Excel me calcule automáticamente los promedios.